Hola a todos y bienvenidos a Escogas Lingüe. El 30 de agosto se cumplieron 25 años de la creación de esta bandera, la bandera Amazigh. Fue en el año 1997, en el primer Congreso Mundial Amazigh, donde se hizo oficial por primera vez. Este congreso tomó lugar en Tafira, en la isla de Gran Canaria. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver Canarias en todo esto? ¿Acaso también nosotros somos Amazigh? Los Amazigh son un pueblo étnico autóctono del norte de África y como pueblo poseen una cultura, una sociedad, una religión, unas tradiciones, una historia y una lengua, o más bien lenguas propias. El territorio que ocupan actualmente se le conoce como Tamasga y se extiende desde oeste a este, desde Canarias hasta el oasis de Siwa en Egipto y desde norte a sur, desde el Mediterráneo africano hasta el Sahel. Me gustaría resaltar que comúnmente se les ha llamado bereberes, sin embargo tenemos que dejar a un lado este nombre y no utilizarlo y cambiarlo por Amazigh, su nombre autóctono, ya que bereber viene del griego bárbaros, que básicamente significa bárbaro. Ya una vez que hemos definido quiénes son los Amazigh, ¿qué tiene que ver Canarias con ellos? Tenemos que partir de la base de que Canarias, a pesar de su insularidad, pertenece también, como mencioné antes, a la Tamasga. Ahora veremos algunos factores que nos unen a este territorio y por ende al pueblo Amazigh. No cabe duda que los primeros pobladores de las Islas Canarias que habitaron nuestras islas hace siglos, hasta la invasión castellana, eran Amazighs. Lo podemos asegurar gracias a estudios arqueológicos que demuestran la estrecha similitud y relación que tenían tradiciones, rituales, expresiones artísticas que realizaban los canarios con lo mismo realizado en el resto del norte de África. Y esto me lleva al segundo factor, el genético. No cabe duda que la población actual canaria comparte un vínculo genético con África, y más en específico con los antiguos pobladores que habitaban nuestras islas. Al saber que los antiguos pobladores canarios eran Amazigh, por tanto, la población canaria actual hemos recibido esos genes de ellos. De hecho, el último estudio genético que realizó la Universidad de La Laguna demostró que en la actual población canaria, en su ADN existe por vía materna hasta casi un 60% de ADN Amazigh canario. En la cultura también tenemos grandes rasgos que nos unen al pueblo Amazigh. Y esto lo podemos ver en numerosas expresiones culturales que tenemos, que nos diferencian con el resto del Estado español. Lo podemos ver en el folclore, con la música y los instrumentos. En el deporte tenemos la lucha canaria, el juego del palo, el salto del pastor. En algunas festividades que, aunque están influenciadas grandemente por el cristianismo, sí que su origen se remonta a los tiempos donde habitaban los antiguos Amazigh canarios. Finalmente, en la gastronomía tenemos muchos ejemplos. El más básico es el gofio, y actividades económicas rurales como el pastoreo, la ganadería, la agricultura, que lamentablemente se ven ahora peligrados por el cambio de sociedad y la huida a la ciudad. Y el factor cultural también se ve reflejado muy bien en nuestra lengua. Aunque lamentablemente las lenguas amazigh insulares murieron, tenemos aún presente parte de estas lenguas en nuestro vocabulario. Tenemos, como no, una gran cantidad de topónimos amazigh que además presentan algunas relaciones con otros topónimos en el resto de la Tamasga. Además de ello, antropónimos, como no, muy comunes en las Islas Canarias. Y finalmente, en el vocabulario del día a día, donde tiene gran presencia, como no, en la comida, fauna y flora y actividades rurales. Después de mencionar todos estos factores, yo creo que no hay duda de la relación que tiene Canarias con el pueblo amazigh. Ahora bien, la pregunta del vídeo: ¿podríamos nosotros los canarios proclamarnos amazigh? Bien, puede ser una pregunta difícil de contestar dependiendo de con quién hable, ya que hay diversas opiniones. Y también veo que está el tema de la apropiación cultural, algo que es muy delicado. Sin embargo, desde mi experiencia personal, he podido ver la afirmación y consideración que tiene el pueblo amazigh hacia los canarios en redes sociales, en publicaciones, hablando con ellos, y todo ello a pesar de la pérdida identitaria que ha sufrido Canarias o que sufre actualmente. De hecho, como anécdota, cuando estaba en Alemania de Erasmus, conocí a un chico de Argelia que al enterarse de que yo era de Canarias, dijo: pero allí hablan amazigh, ¿no? ¿Ustedes son amazigh? Y la verdad, esta anécdota me pone a pensar, y actualmente también viendo las redes,
Y me impresiona como un pueblo nos muestra su abrigo y nos considera parte de ello, y sin embargo el pueblo canario, la gran mayoría, desconoce quiénes son los amazigh, qué tenemos en común, y lo peor aún, que muchos niegan eso. También es sabido que para muchos amazighs de la diáspora, el hecho de que Canarias se considere amazigh supone una oportunidad para luchar tanto por la identidad como por la lengua. El hecho de que se reconozca bien el origen amazigh que tiene Canarias y la población canaria ayudaría a ser un impulso para el resto de amazigh, y también podría tener un gran efecto en la política, haciendo que la Unión Europea sea consciente y preste atención a la comunidad amazigh al tener parte de su población dentro de la Unión Europea. Y todo esto también podría tener un efecto y reflejarse al resto de la Tamasga, ayudando también a la situación que vive en el resto del norte de África. Sin embargo, parte de la comunidad amazigh tiene un desconocimiento respecto a la identidad de los canarios. Pero eso no es todo, también tristemente hay carencias en el conocimiento de su propia historia. Creo que es importante prestar atención a esta parte de nuestra historia oculta para muchos. Si se defiende tan fácilmente el origen europeo que tenemos, ¿por qué no también el amazigh? Obviamente todo esto es producto de la colonización, que no solo fue física, por así decirlo, sino cultural. Y esto trae desinformación, primero en la educación, desde que somos niños en el instituto, siendo adolescentes, la verdad es que yo no recuerdo haber dado nada, o sea, algo mínimo sobre la historia canaria antes de los castellanos. También en la educación superior, el hecho de que en Canarias no haya ninguna carrera ni máster, grado en lenguas amazigh, ni tampoco se promueve estando tan cerca y teniendo tanta relación. Por otro lado, también veo una manipulación tanto política como mediática que tiene relación con la desinformación y que se expresa en los prejuicios que tiene la población canaria actualmente. El hecho de exaltar lo europeo y evitar que me comparen con lo africano, o dejar nuestra historia antigua como algo prehistórico, como algo que pasó y ya nosotros no formamos parte. Pienso que aceptar esta realidad ayudaría a componer finalmente nuestra identidad como canarios. Y esto traería un beneficio social tanto para nosotros y creo que para el resto de la comunidad. Sería clave para el resto de la comunidad amazigh saber que en Canarias hay gente que, a pesar de haber sufrido una gran castellanización, haber perdido grandes valores culturales como es la lengua o tradiciones, estamos ahí y los tenemos presentes, poderlos ayudar en su lucha y también ser su voz cuando hace falta. Debemos sacar al frente nuestra identidad completa como canarios, ya que es única, y además tener presente que tenemos al lado un gran mundo por descubrir, tradiciones y enseñanzas que aprender. ¿Y tú qué crees? Antes que nada me gustaría recomendarles primeramente Tamaimo, que es un proyecto cultural independiente de opinión y debate sobre Canarias. Aquí encontrarán diversos artículos que hablan sobre cultura, historia, tradición, sociedad, lengua, política relacionados sobre Canarias. De hecho, se encuentra un artículo escrito por Fernando Batista que trata sobre este mismo tema. Finalmente, si quieren conocer más sobre la comunidad amazigh, les recomiendo una cuenta de Instagram, AmazigTalk. En ella, su creadora de contenido, Lala Gislan, difunde historia, cultura, datos, información sobre la comunidad amazigh. De hecho, le agradezco porque me ha ayudado de forma indirecta, tanto durante estos meses a conocer más sobre la cultura amazigh a través de todas sus publicaciones, como de forma directa, dando su opinión que he plasmado en los últimos minutos del vídeo. Y esto es todo. Si te gustó, ya sabes lo que hacer, no olvides comentar, ya que me gustaría conocer tu opinión, y recuerda que nos puedes seguir también en TikTok, estamos más activos y subiremos más contenido diferente al que subimos aquí en YouTube. ¡Hey, pa!